Se quiebra el sistema, hay turbulencia bancaria y el gobierno sale a evitar el caos, pero bueno, realmente eso es posible. Y lo que decía la Reserva Federal del soft landing, es decir, del aterrizaje suavecito, pareciera que no está siendo tal cual, ¿no? Además, se acaba de publicar el dato de la inflación justamente en este momento y está impactando fuertemente a los mercados. Es decir, hay una cantidad de escenarios para hoy, para analizar, tanto en el futuro, en el mercado futuro en Chicago, en los índices, en las criptomonedas, en el oro, y todo eso lo voy a recopilar en este video. Es decir, en este video vamos a ver un poco sobre qué es lo que pasó, qué es lo que estoy pensando que puede pasar de aquí hacia adelante con respecto a todas estas corridas bancarias que están impactando fuertemente a los mercados y a los bancos regionales, pero no tanto así a las tecnológicas. Es interesante, además las criptomonedas subiendo. También vamos a ver todos mis escenarios para hoy desde el punto de vista de day trading para el mercado de futuros, en el índice SP 500 y Nasdaq, y también criptomonedas y oro. Así que vamos a empezar este video del premercado del día de hoy, del 14 de marzo del año 2023, un día de turbulencia. Muy buenos días, my friend. Mi nombre es Dani Pérez y me puedes seguir en Instagram y en YouTube. En todos aparezco como Dani Pérez Trader. Por cierto, en mi cuenta de Instagram, en tiempo real, estoy publicando lo que estoy viendo de toda esta cantidad de acontecimientos que está pasando en el mercado, que me parece que es impresionante. Además, acabo de abrir mi canal directamente en mi cuenta de Instagram. Te invito a seguirme porque también ahí voy a estar publicando cosas en tiempo real. Además, mi canal de YouTube, como siempre, los martes y jueves publico premercado. Los miércoles voy a empezar, tengo ese compromiso de hacerlo, empezar a analizar una acción a la semana para que puedas verlo así como hice con el de Nvidia. Te invito a ver ese video. Y además los domingos un análisis de todo lo que tiene que ver en entorno geopolítico. Así que no dejes de seguirme también en el canal. Pero bueno, vamos a empezar con lo más interesante y lo más impactante que está pasando en este momento. Quiero empezar con este meme que realmente ejemplifica bastante bien lo que quiero manifestar y es cómo se ha caído o cómo cada vez más se están cayendo grandes cosas. Todo arrancando, en teoría, según este meme, por las tasas de interés. Yo creo que va mucho más allá. Creo que llevamos más de 22 o 21 meses seguidos teniendo una inflación del 5%. Eso ha obligado a que la Reserva Federal suba las tasas de interés y eso ha impactado fuertemente. Primero el sistema cripto con Terra Luna, por ejemplo, con todo lo que pasó con ellos, luego con Alameda, FTX, Silvergate y ahora Silicon Valley Bank. Impresionante porque, digamos, de alguna manera eso ha impactado una corrida demasiado importante, como si fuera una corrida de dominó, y eso ha tenido los mercados realmente muy, pero muy atentos y alerta. Y es que es impresionante. Empezamos, por ejemplo, la semana pasada, y aquí hay otra línea de tiempo que me gustaría mostrarte, la semana pasada con todo el tema de Silvergate Bank. Ese banco era pro de criptomonedas y que recibió definitivamente un duro golpe con todo el tema de FTX y ese colapso tan grande que pasó. Y bueno, el Departamento de Justicia empezó a investigar ese banco con todo lo que tiene que ver con su relación de negocio con respecto a FTX. Y obviamente, al raíz de esa supervisión, se da una liquidación voluntaria y rápida de ese banco, asegurando en teoría los depósitos de los clientes, pues. Y bueno, eso ha originado y ha empañado desde todo punto de vista el mercado. Y ahí es donde entra Silicon Valley Bank, donde digamos que todo lo que ha pasado con Silvergate, o bueno, desde FTX, Terra Luna, cripto, subida de tasas de interés, si lo hacemos desde el punto de vista del inverso y además la inflación tan fuerte del 5% por más de 22 meses, pues claro, eso ha llevado a que Silicon Valley Bank, que es un banco regional, haya tenido unas fuertes corridas de manera impresionante. Yo te puedo hablar de una línea de tiempo, pero para resumirlo muy poco, es que ha tenido unas corridas bancarias impresionantes desde hace prácticamente una semana, semana y media, y desde ahí han anunciado la venta de su cartera de bonos para así contener todo lo que tiene que ver con las corridas bancarias, es decir, que la gente está sacando el dinero de la manera desesperada. Durante esa venta de esos bonos perdieron aproximadamente unos 2.000 millones de dólares, pero seguían, digamos, muy fuerte todo lo que tenían que ver con esas corridas bancarias, es decir, los clientes sacando y sacando todo su dinero, porque al final, pues los rumores y el miedo es una de las emociones que más rápido se esparce. Y bueno, aparte, entidades crediticias o agencias de crédito también rebajaron
lo que era su calificación crediticia, no consiguen reunir todo el capital de los bancos y bueno, llevó prácticamente al colapso, tanto así que en un solo día la capitalización bursátil de esta empresa bajó en 100 mil millones de dólares, algo impresionante. Entonces, claro, el banco, ese banco empieza a anunciar, digamos, de alguna forma que va a venderse, que quiere venderse, se pone a la venta, su intención de vender la empresa. Y ahí es donde los reguladores y todo lo que tiene que ver con la agencia de seguros, con la Corporación Federal de Seguro de Depósito, entra e interviene y toma el control de SB. ¿Ok? Eso ha significado el segundo colapso más grande de la historia de los Estados Unidos y ha sido de la noche a la mañana. Es decir, el 93% de los depósitos que tenía Silicon Valley Bank, ¿ok? Digamos que incluso estaban por encima de $250,000, digamos que de alguna manera hizo que todo el sistema financiero entrara en colapso completo y ahí es donde entra el gobierno de los Estados Unidos. Pero antes quiero hablarte también de Signature Bank porque es otro banco que en este caso es pro de las criptomonedas que también cae en todas estas corridas impresionantes que se están dando en todos estos 5 o 6 días tan importantes. Ahora, esto tiene sus consecuencias en el sector bancario, y como te digo, y también incluso en las empresas tecnológicas. Hay empresas tecnológicas que tenían, por ejemplo, Roku tenía depósitos importantes. Para decirte más, está empresas como, por ejemplo, está también, como te digo, Bill.com, 670 millones de dólares. Circle, 3.300 millones de dólares. BlockFi, 227 millones de dólares. Roblox, 150 millones de dólares. Como ven, la mayoría de empresas son mayoritariamente del tema tecnológico. Así que esto ha hecho y ha impactado muy fuerte a todo el sistema financiero. De hecho, si vemos aquí rápidamente cómo estamos, esto es lo que pasó por ejemplo, durante toda esta semana, fíjense cómo los bancos han caído de manera importante. Wells Fargo, incluso los grandes bancos han caído, aunque yo creo que también han sido los grandes ganadores. Por ejemplo, JP Morgan Chase, que ha caído un 8% esta última semana, yo creo que ha sido uno de los grandes ganadores, porque si te fijas ahí bien, ves como Citibank ha caído un 14%, Wells Fargo un 17%, Bank of America un 16%, y yo creo que con todas estas corridas los bancos también llegan a fortalecerse, los bancos grandes, porque también esas corridas el dinero al final hay que depositarlo en algún lugar y se termina depositando generalmente en estos bancos. Aunque puede darse, como ya ves aquí, las caídas bursátiles son muy importantes, pero no tanto como los bancos regionales. Los bancos regionales han tenido caídas mucho más fuertes. Por ejemplo, aquí tenemos a First Republic. First Republic es un banco también, en este caso Nueva York, que son bancos regionales. Miren cómo ha caído de manera impresionante. Es increíble lo que han caído. Vamos a ver, por ejemplo, otro. Vamos a ver aquí Western Alliance, que tu ticker es Wall. Miren cómo también cae de manera impresionante, que las caídas son increíbles, increíbles. Por eso es que yo les he dicho, los que me conocen de hace mucho tiempo, los que forman parte del club de inversores, claramente yo siempre les he dicho, yo no invierto en bancos. Miren también este es otro, es Sions, y hay más, PacWest, CoAmerica, Fifth Third, también han caído de manera impresionante. Así que todo esto ha llevado a que tengamos realmente un momento tan crítico en los mercados que ha salido el gobierno a tratar de respaldar un poco todo lo que ha pasado y en ese sentido el gobierno de los Estados Unidos lo que ha buscado es tratar de brindar una supuesta tranquilidad. Una supuesta tranquilidad, de hecho, aseguró el dinero de todos los inversores, perdón, de todos los depositantes, dice que el dinero está asegurado tan rápido como de hoy para mañana. Y sin embargo, también dictó medidas como, por ejemplo, que los inversores que tengan acciones en esta empresa no van a responder, que va a despedir claramente a toda la plana mayor. También habló sobre la ley Dodd-Frank, esa ley Dodd-Frank que se creó después de la crisis 2008-2009 para tratar de ajustar los bancos y someterlos a unas regulaciones mucho más extensas y que eso obligue a que los stress tests realmente pasen o sean mucho más tranquilos o mucho más fuertes, exigentes con los bancos y eso significa que los bancos tienen que tener mayor control. Sin embargo, recordemos que en la presidencia de Trump esto fue bastante suavizado, lo que también le inyectó bastante liquidez al sistema y al parecer Biden quiere volverlo a echar para atrás y volverlo a poner igual de riguroso como estaba en la crisis 2008-2009. Así que este tema va a dar mucho que hablar. Así que, bueno, todo esto que te acabo de contar, ¿cómo impacta a la bolsa de valores? Bueno, primero acaba
de claramente reportarse todo lo que tiene que ver con la inflación. Salió alineada con los analistas, seguimos estando por encima del 6%, estamos hablando de la inflación de los consumidores. Mañana se presenta la inflación que tiene que ver con todos los productores, un dato sumamente importante también, pero bueno, esto hizo que estuviéramos alineados con el mercado. Sin embargo, vemos aquí el VIX, que es el índice que maneja la volatilidad. Fíjense cómo estos últimos 3 días ha aumentado de manera importante y casi llegamos a la resistencia. Eso es algo no bueno para las acciones, pero donde más se ha reflejado la caída, porque al final tiene una relación inversamente, una correlación negativa, es decir, una relación inversa. Cuando sube el VIX, baja el precio de las acciones, pero realmente ha impactado mucho más a la banca. Ha impactado mucho más a la banca. Si vemos aquí, por ejemplo, hacia el performance de un mes, en donde más ha caído ha sido el sector financiero. Y no puedo mostrarte el día de ayer, porque se acaba de borrar, porque ya va a abrir la bolsa, pero ayer realmente, si ves, el sector que está en rojo completamente es el sector financiero, el sector de seguro, pero no el resto. Incluso las tecnológicas subieron y eso me llama muchísimo la atención, porque al final como que está impactando realmente a empresas de mediana y pequeñas, entonces en términos de tamaño. Así que si vemos el dólar cae de manera importante, obviamente con todas estas caídas que está pasando con respecto al tema de los bancos, y además que no creo que con esta inflación la Reserva Federal vaya a seguir siendo tan agresiva con respecto a las tasas de interés. Y si te fijas, con una inflación a raya es muy probable, o sea, como no se incrementó o al menos está en raya con los analistas, digamos que de alguna manera, si te fijas aquí, hasta y disminuye con respecto a los meses anteriores, eso le da alguna capacidad a la Reserva Federal para que pueda no ajustar tan fuerte las tasas de interés, o al menos ser un poquito menos radical con respecto a las subidas, como sí estaba pasando en las últimas encuestas, donde se decía que el próximo 22 de marzo podía subir las tasas de interés mucho más de lo que tenía planificado, que eran 25 puntos base, que podría subir a 50 puntos bases. Y bueno, al parecer eso está un poquito más controlado. Con todo lo que tiene que ver con, bueno, mira, si la inflación está a raya y estamos teniendo unas corridas bancarias, todo producido también por la subida de las tasas de interés, bueno, digamos que de alguna manera ese miedo que hay en el mercado lo podemos aplacar no subiendo tan fuerte las tasas de interés, y cuidado si empiezan a imprimir ahora otra vez dinero de manera fuerte para controlar e inyectarle liquidez al sistema, porque ¿dónde creen que van a salir todos estos depósitos que tiene que responder el gobierno de los Estados Unidos? Tiene que salir probablemente de una impresión de dinero de manera fuerte. Así que esto da para mucho. Esto vamos a tener, insisto, un año bien interesante. Además que esto profundiza todo el riesgo de recesión que pueda haber dentro de los Estados Unidos, porque claramente esto genera un miedo de manera importante. Y por último, para terminar de analizar esto, bueno, los rendimientos de los bonos del Tesoro se desplomaron de manera impresionante, aunque llega aquí una zona de soporte y hoy reaccionan de manera importante por ese dato de la inflación, porque al ser la inflación no muy alta, pues eso le da entonces a ver a la Reserva Federal para no subir tan fuerte las tasas de interés. Entonces, bueno, eso genera un rebote que, si nos vamos directamente a las gráficas, vamos a verlo. Fíjense cómo el mercado ya desde el punto de vista técnico, y nos pasamos al mini del SP500, empieza a rebotar de manera importante. Fíjate aquí cómo ayer casi hacemos una vela doji, es decir, que el precio de cierre prácticamente coincide con el precio de apertura del día de ayer. Eso hace una vela sin cuerpo, generalmente es un patrón de reverso, y como les decía ayer a los estudiantes de MDC Trading Academy, a todos los traders, que podíamos hoy tener una vela hoy de manera alcista. Miren la barra tan impresionante, estábamos teniendo una compresión antes de que saliera el dato de la inflación y salimos un poco de ese punto. Sin embargo, estamos todavía en una zona de resistencia importante. Vamos a ver si el mercado logra pasar o no. Vamos a ver una gráfica todavía un poquitito más detallada y nos damos cuenta cómo el mercado claramente, miren el dato de la inflación, cómo movió. Estaba en 3.925 y terminó bajando 3.884, es decir, unos 50 puntos en prácticamente 2 barras, y de ahí sube de manera importante. Ya el mercado se estabiliza, pero se estabiliza en una zona de resistencia donde no tenemos tanto volumen. Es muy probable que el mercado trate de bajar mínimamente hasta esta línea de tendencia alrededor del precio de los 3.923 y ahí pueda rebotar. En el caso de que el mercado logre pasar, miren qué interesante, por eso digo que es que hay demasiadas oportunidades de inversión. Pudiéramos llegar a 3.971 y desde el punto de vista de day trading, aquí tenemos oportunidades de inversión hacia la alza. Si no hace ese escenario y termina de caer, yo esperaría que el mercado termine de pasar el precio de 3.923 para poder decirles, señores,
vamos a tener una corrida y una bajada importante, pero ojo con el precio de 3.917 porque ahí vamos a tener alguna camada de compradores de manera importante, que si logra pasar de ahí probablemente lleguemos al precio de los 3.900 y ahí creo que sí va a estar la camada de compradores importantes. Pero creo que hoy va a haber oportunidades, hoy va a haber movimiento y eso es una de las cosas que nosotros siempre estamos esperando. Si nos vamos al NQ, vamos a ir aquí rápidamente. Ahí en el NQ podemos ver aquí justamente cómo tenemos el mismo movimiento, la línea 200 también interviniendo ahí de manera importante, haciendo movimiento y una alta correlación con el SP500. Vamos a verlo un poquito más detallado. Fíjense cómo también logra aguantar esa resistencia. Vamos a ver qué va a pasar ahí, porque si logra pasar, pudiéramos llegar a estar en los 12.500 de manera importante y vamos a tener oportunidades en largo hacia arriba de manera importante para capitalizar. Ahora, si el mercado rebota de ahí con fuerza hacia abajo al momento de la apertura, que faltan más o menos unos 20 minutos, podríamos estar llegando al precio de los 11.815. Así que también creo que se van a dar oportunidades bien, pero bien interesantes en todo lo que tiene que ver con el tema de las oportunidades de day trading desde el punto de vista de aquellos que operan en el NQ. En el caso de las criptomonedas, miren cómo empieza a surgir. Qué interesante, ¿verdad? Cuando se le inyecta dinero, cuando el gobierno el domingo, sobre todo la Reserva Federal, anuncia que va a haber respaldo y que va a haber respaldo hacia los bancos y hacia los depositantes o hacia los ahorristas, e incluso las empresas, pues digamos de alguna manera el inversor en cripto empieza a ver, bueno, va a haber una inyección de liquidez importante del sistema. ¿Y a dónde se va eso? Probablemente se vaya a las criptomonedas, a pesar de que haya sido uno de los que ha originado esto. Y eso es una de las cosas que aprendimos en la pandemia. Y miren cómo se da justamente en uno de los precios que te había compartido. Yo te había dicho que el precio importante para mí era 19.662 y llegó a estar en 19.621 y de ahí arrancar. Es decir, casi con una precisión milimétrica porque son precios que te compartí cuando estábamos alrededor de 23.000. Así que cuando tú tienes esto previsto, pues buenísimo porque nada te sorprende. Y afortunadamente estas caídas te ayudan a hacer de manera importante. Yo terminé tomando unas posiciones bien interesantes alrededor de los 20.400 para seguir acumulando desde el punto de vista de mi patrimonio en criptos. Ahora, en el caso de Ethereum, lo mismo, subidas de manera impresionante. Ya saben, eso aquí sí empieza a tener una correlación bien interesante con el oro, porque miren cómo el oro empieza a subir de manera masiva. Obviamente, los inversores están buscando refugiarse y sobre todo porque con corridas bancarias tratas de buscar incluso algunos activos donde puedas respaldarte y cripto funciona siempre que los tengas bien resguardados, que no los tengas en exchange y eso es importante. Así que, Frank, eso es como todo el panorama de hoy, un poco largo el video. Trataré de explicarlo con mucho mayor detalle algunas de las situaciones, sobre todo lo que vaya viendo. Por eso debes seguirme aquí en mi cuenta de Instagram porque estoy convencido de que te puede dar muchísimo valor y sobre todo te puede dar y sobre todo te puede dar bastante todo lo que tiene que ver con la parte de mantenerte actualizado de todo lo que estoy viendo en los mercados. Así que, Frank, te mando un fuerte abrazo, tengo un buen día de operativa y nos vemos en los mercados y sobre todo en las historias de mi cuenta de Instagram y en mi nuevo canal de mi cuenta de Instagram. Trata de suscribirte allí. Lo puedes ver, el link lo vas a encontrar en la bio para que puedas entrar y de una vez seguirme porque voy a estar publicando y voy a estar muy activo allí. Puedo utilizar como una especie de Twitter personal. Así que un abrazo grande, cuídate mucho y nos vemos entonces el próximo jueves con un video bien interesante. Bye, Frank.